¿Dios nos ama o no nos ama? Así que aunque nadie más le ame, con que Dios nos ame es más que suficiente. ¿Dan gloria a Dios por eso? Bien, mis amados, estamos trabajando nuestra serie de 50 días con el Espíritu Santo y hemos abordado hasta el momento 4 temas. ¿Alguien me ayuda a acordar? Vamos a hacer un recorderis de qué hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. A ver, la primera semana, ¿de qué hablamos? Muy bien, ¿qué más? El Espíritu Santo es una persona. Muy bien. Y mencionábamos algunas características. El Espíritu Santo, ¿qué dijimos? Él piensa, Él siente y Él decide. Muy bien. La segunda semana, ¿de qué hablamos? De que el Espíritu Santo, ya fue la tercera. La segunda semana hablamos de que el Espíritu Santo es una persona divina, porque es igual a ¿quién? A Dios. Tiene los atributos de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente. ¿Sí o no? La tercera semana, ahí sí, ¿de qué hablamos? Del Espíritu Santo, un amigo que nos que nos ayuda. Y veíamos que Él tiene la capacidad, Él imparte vida, Él regenera, Él da poder y todos los elementos que aprendimos durante esta exposición. Y hace 8 días hablamos de que el Espíritu Santo, ¿qué es? Es creador. ¿Y participó de qué? De la creación de todo lo que existe. Y fueron 2 semanas que estuvimos abarcando ese tema de manera muy, muy especial. Pero en esta mañana vamos a hablar de un tema muy bonito y es el Espíritu Santo, una persona que comunica. ¿Cómo es el tema para esta mañana? El Espíritu Santo, una persona que ¿qué? Que comunica. Y debemos entender que desde la creación hasta el día de hoy, Dios ha estado ¿qué? Hablando. ¿Sí o no? En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de ¿quiénes? De los profetas. ¿Cómo llamar los profetas? Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Y Dios habló a través de ¿quiénes? De los profetas. Y ellos, una de las cosas que tenían que hacer era transmitir el mensaje de ¿quién? El mensaje de Dios. Pero también encontramos en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo habló a través de ¿quién? De Jesús. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos que el Espíritu Santo habló a través de los apóstoles, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué llama la atención? Que todo lo que el Espíritu Santo hizo para dar a conocer la palabra tiene un fin. ¿Cuál es? Que las personas escuchen, conozcan y obedezcan que la palabra que Dios ha hablado. Ahora, debemos entender que detrás de la escritura Dios no ha estado ausente. A través de la escritura Dios está como está presente. Pero también quiero decirle en esta mañana, Dios y el Espíritu Santo también pueden hablar a través de usted y a través de mí. Solo uno cree eso. El Espíritu Santo puede hablar a través de ¿quién? De usted, pero también puede hablar a través de ¿quién? Y yo he escuchado la voz de Dios a través de personas como ustedes. Ayer estábamos en el ayuno virtual y una hermana dijo una frase que yo dije, hermana, le dije a la hermana, deme permiso, la voy a copiar porque me gustó. Y Dios me habló. Entonces Dios está constantemente ¿qué? Hablando. Y hay 3 maneras en que Dios ha hablado. Vamos a estar trabajando en esta mañana. Dios ha estado hablando a través de 3 formas. Gracias. Entonces, Dios habla de 3 formas. Número 1, Dios habla a través de ¿qué? ¿Cuántos tienen la Biblia ahí? Alguien dijo, quiero escuchar a Dios. Y le respondieron, pues lea la Biblia. Y otra frase dice, si quieres escuchar a Dios mucho, 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 pues lee la Biblia mucho, mucho para que lo puedas ¿qué? Escuchar. Entonces, cuando hablamos de este primer aspecto, la palabra, el Espíritu Santo comunica a través de la palabra ¿qué? Escrita. Y vamos a hacer un poquito de historia. Usted recuerda que antes de que la Biblia se imprimiera o que la palabra estuviese escrita, se usaba un método conocido como la tradición oral. ¿Qué era la tradición oral? Que el abuelo le enseñaba al papá, el papá le enseñaba al hijo y el hijo le enseñaba ¿a quién?
al nieto. Y así generación tras generación que iba pasando, se enseñaba y se enseñaba que la palabra. Pero hubo un momento en el libro de Éxodo donde Dios mismo inicia escribiendo ¿qué? La palabra. Quiero que lea conmigo Éxodo capítulo 32 versículo 15. Éxodo capítulo 32 versículo 15. ¿Lo tiene ahí? ¿Qué dice la palabra? Dice así: y volvió Moisés y descendió ¿de dónde? Del monte. ¿Y qué traía en la mano? A ver, léalo. Traía las tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban como. ¿Y qué más dice el texto? Y las tablas eran ¿qué? ¿Qué eran las tablas? Obra de Dios. Y la escritura era escritura ¿de quién? De Dios, grabadas ¿en dónde? O sea que estas primeras tablas, ¿quién las escribió? Y usted recuerda en el libro de Éxodo que está Moisés con el Señor allá. El Señor escribe las tablas y de momento el Señor le dice a Moisés: pilas porque el pueblo se desordenó, váyase y ya ponga orden allá. Cuando Moisés va bajando de camino se encuentra con Josué y Josué le dice: Moisés, el pueblo está en guerra, camine. Y Moisés le dice: ¿cuál guerra? Ese pueblo está emparrandado. Y cuando Moisés llega, ¿con qué se encuentra Moisés? ¿Se acuerdan? Que el pastor encargado de la iglesia, imaginen esa belleza, pastor. ¿Cómo llama el pastor encargado? Aarón. Les había hecho nada más y nada menos que un becerro ¿de qué? Y eso la gente saltaba y se gozaba y se regocijaban, pero no adorando a Dios, sino ¿a quién? Al becerro de oro. Y ahí Moisés, en un ataque de ira, ¿qué hizo, hermano? Se le olvidó que las tablas las había escrito ¿quién? El Señor. Y Moisés, lleno de ira, ¿qué hizo? ¡Pah! Y la rompió. O sea que las tablas que Dios escribió, Moisés las rompió. Pero no paró ahí todo. En el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 27, vea lo que dice. Y Jehová dijo ¿a quién? A Moisés. Ahora, ¿qué le dijo? Como las primeras las rompió, ahora escríbalas usted. ¿Sí o no? Conforme a estas palabras que ha hecho, perdón. Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, ¿qué dice el Señor? He hecho pacto contigo y con quién. O sea que estas tablas son la versión 2.0, porque la versión 1.0 que hizo Moisés. Entonces, y usted dirá, hermano, ¿y por qué se necesitaba escribir la palabra? Porque en la tradición oral podía pasar algo: el riesgo de que o se le quitara o se le agregara al mensaje que se había dicho. Entonces Dios determina que la palabra quede como, quede escrita para que no se diga ni más ni menos de lo que se tiene que decir. Por eso debemos entender esto en esta mañana. El mensaje de Dios al hombre debe recibirse exactamente como Dios lo entregó. Y en otra iglesia, yo sé que aquí no pasa eso, hay quienes les gusta las Biblias de las promesas, ¿sí o no? Pero no les gusta la Biblia de los mandamientos. ¿Y por qué no? Porque es más fácil un mandamiento que una ¿qué? Y hay quienes dicen: esta promesa sí, ese mandamiento le he hecho corrector, pero me quedo con la promesa. No. Ahora, Dios quería que la palabra llegara como infalible. Dios quería que la palabra llegase inerrante, generación tras generación. Y lo que Dios estaba protegiendo, ¿sabe qué era? Que su mensaje no fuera ¿qué? Adulterado ni cambiado. Y yo le digo, hermano, felicito a todos aquellos que les gusta estudiar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque usted se mantendrá en la pureza del Evangelio de Cristo. Una persona que no estudia la palabra crea cualquier error. Hoy tenemos un desafío con el tema de la virtualidad, porque hoy la virtualidad se ha convertido como el menú en el restaurante. ¿Cómo así, hermano Oscar? Veo una cantidad de predicadores y digo, ok, voy a seleccionar esta, voy a seleccionar esta, voy a seleccionar esta. ¿Y por qué las selecciono? Porque son las que a mí me queden.
Yo ya no me congrego porque ya aquí en casa puedo recibir el culto. Lo interesante es que escogen qué tipo de predicación que escuchar. Pero ¿sabe qué me llama la atención de congregarnos? Que usted y yo no escucharemos lo que queremos escuchar. Escucharemos lo que Dios nos necesita hablar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra que hace el Señor, hay una necesidad de que la palabra fuera ¿qué? ¿Qué dijimos? Fuera escrita. Ahora, 3 palabras que quiero que tengan en el corazón en esta noche. Escriba conmigo ahí en su agenda: revelación, inspiración e iluminación. ¿Cuáles son las 3 palabras? Revelación. ¿Qué es lo segundo? Inspiración. ¿Y qué es lo tercero? Iluminación. Ok, haga conmigo así, haga conmigo así. Cuando uno hace esta opción, este movimiento en una cortina, ¿qué es lo que está haciendo? Corriendo, ¿para qué? Normalmente, creo que en la mayoría de las casas todos tenemos en las puertas en las ventanas de la calle una cortina como gruesa y una cortina ¿qué? Ahora, de adentro hacia afuera, cuando uno tiene solo la delgada, ¿uno qué? Uno puede ver, ¿sí o no? Pero cuando de afuera hacia adentro está la delgada, con dificultad se puede ¿qué? Entonces el curioso para ver qué hay dentro de la casa, ¿qué tiene que hacer? Meter la mano y ¿qué? Y correrla para poder ver lo que no sé qué. Eso es revelación. ¿Cómo así, hermano Oscar? Explíqueme esto. Lo que usted y yo sabemos de Dios, no lo sabemos porque el hombre lo haya descubierto. Lo que usted y yo sabemos de Dios, lo sabemos porque Dios ha corrido la cortina y se ha dejado ver. No sé si me hago entender. Vuelvo y lo repito. Lo que se sabe de Dios, Dios está ahí, pero hay algo que no deja que el hombre lo vea. Dios lo que hace es, corro la cortina y Dios se muestra para que la humanidad lo pueda ¿qué? Porque donde Dios se mantenga oculto, la gente no lo puede ¿qué? Y si usted está en esta mañana, le tengo una buena noticia. Es porque un día el Señor le corrió la cortina para que usted y yo lo pudiéramos ver. Ahora, eso es ¿qué? Revelación. Y lo que el Señor hace es correr la cortina para Él dejarse ¿qué? Ver. ¿Cuál es la segunda palabra? Y viene lo bonito. Lo que se escribió en este libro fue lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de 40 hombres en diferentes tiempos, pero con un mensaje central. Es decir, el Espíritu Santo, y esto me parece espectacular, corre la cortina para que Dios se muestre. Ahora, lo que escribieron los profetas, lo que escribieron los evangelistas, fue lo que el Espíritu Santo les inspiró a que ellos ¿qué? Ellos no escribieron lo que quisieron. Ellos no escribieron lo que les pareció. ¿Sabe ellos qué escribieron? Lo que el Espíritu Santo les dijo que debían ¿qué? Por eso me gusta algo de Juan en el templo con Dios, estamos leyéndolo ahorita. Y Juan hace un comentario y dice: no alcanzarían todos los libros del mundo para contar de las cosas que Jesús dijo e hizo. Y uno dice: ¿y por qué, Juan? ¿Por qué no nos contó más? Porque lo que el Espíritu Santo necesitaba que Juan escribiera, ya quedó ¿qué? Y la tercera palabra, ¿cuál es? Esto es maravilloso. Lo primero es que Él se da a conocer. Lo segundo es que Él ¿qué hace? Inspira a los hombres de Dios para que ellos escribieran lo que Dios quería que se dijera. Pero ¿sabe qué es lo tercero? Es cuando eso que ha sido inspirado lo puedo ¿qué? Entender. Y es como cuando vamos donde el optómetra. ¿Alguien ha ido donde el optómetra? Y una de las cosas que el optómetra le empieza a poner a uno es una serie de ¿qué? Y entonces le dicen: señora, ahí o con ese. Y uno empieza a decir que no, todavía no. Con este, no. Con este, más o menos. Con este sí. Y entonces me empieza a graduarlo así y lo voy a dar como zoom, no, así o así. Usted no se mueve, se mueve el ojo. Y entonces hasta que el optómetra, ¿usted qué le dice al optómetra? Así es. ¿Sabe qué es la iluminación? Es que el Espíritu Santo te da la claridad para leer la palabra, tú la puedas ¿qué? Entender. Pregunta: ¿está detrás de escena el Espíritu Santo? No. ¿En la palabra?
escrita. Recordemos, ¿qué hace él en la palabra escrita? Hay una necesidad de la palabra, pero él ¿qué hace? Número uno, la revela. Número dos, la inspira. Y número tres, la ilumina. Junto con ello hay algo más. Lea conmigo la segunda palabra que está ahí. ¿Cuál es? No, vas a leer el primero. ¿La qué? La protección. Mire qué lindo esto, que el Espíritu Santo, reitero, habla a través de la palabra. Él establece que hay una necesidad de escribir la palabra, pero él también protege la palabra que se iba a qué. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que Jeremías escribió lo que Dios necesitaba que se escribiera. Que Mateo escribió lo que Dios necesitaba que se escribiera. Que Pablo escribió lo que Dios necesitaba que se escribiera. O sea que lo que está aquí es lo que usted y yo ¿qué? Necesitamos. Y esto es importante entenderlo. ¿Por qué la protege? ¿Por qué la protege? Y es interesante comprender. Y esta mañana hacía una ilustración y voy a hacerla una vez más. ¿Qué es lo que le da razón de ser a esa cabina de sonido? ¿Qué le da razón de ser? ¿Qué es lo que le da vida a esa cabina? ¿Qué es lo que le da vida? Ahí está conectada. ¿Qué es lo que le da vida a esa cabina? La persona que está aquí. ¿Qué es lo que le da vida a ese televisor? La señal que le está aquí. Y es interesante entender esto. El mensaje no estaba en el bafle. ¿Cómo así? El mensaje no estaba en el profeta. El mensaje venía de Dios, pero ¿qué hacía el profeta? Amplificaba el mensaje de quién. O sea, el mensaje no se originaba en el hombre. El mensaje ¿en dónde se originaba? En Dios. ¿Y qué es lo que hacía el profeta? Amplificaba ¿qué? Vuelvo y lo digo. ¿El mensaje estaba en el bafle? No. ¿En el profeta? No. El mensaje estaba ¿en quién? En Dios. Lo que hacía el profeta era ¿qué? Amplificar ¿qué? Por eso, escuche esto. Algo de lo que los profetas se aseguraban, ¿sabe de qué era, David? De que el mensaje fuera dado por Dios. Porque si el mensaje que ellos iban a dar estaba siendo dado por Dios, Dios iba a respaldar ¿qué? El mensaje. Pero los profetas no se ponían a hablar si el mensaje no había sido respaldado por quién. O sea, así que digan, así dice el Señor. Jeremías decía eso porque estaba seguro de que Dios le había ¿qué? Ellos no fue que se comieron unos frijoles y amanecieron profetizando. No. Fue inspirado por quién. ¿Y sabe qué es lo que hacía el Espíritu Santo? Protegía ¿a quién? Protegía, vigilaba e inspiraba a todos los que traían el ¿qué? El mensaje. Estos días escuchaba a un pastor con el que compartía y decía que llegó a un evento o invitaron a un, entre comillas, profeta. Y entonces el hermano dice, el invitado empieza a decir, y aquí en este lugar se ha levantado un hombre que tiene espíritu de división y el Señor lo va a reprender. Y un hermano que estaba ahí lo escuchó. Terminó el predicador de su intervención y el hermano se acerca y le dice, hermano, y si el Señor le mostró que hay división, ¿quién es el divisor? Y el profeta empezó a trastabillar. No, es que fue que el Señor dijo, dígame la verdad. Dijo, no, es que a mí el pastor que me invitó me dijo que estaba viendo esto en la iglesia. Y lo que habló no fue voz de Dios, sino voz de quién. Y hay un versículo que yo le tengo mucho respeto en Jeremías. Muchos dijeron, he aquí, así dice el Señor. Y el Señor dice, yo nunca había dicho nada. Y el Señor, el Espíritu Santo, que guardó a los hombres para que no dijeran que lo que ellos querían, sino lo que Dios les había que inspirado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por hombres como Ezequiel, hombres como Isaías,
que dejaron escrito lo que Dios quiso que se dijera. Segunda de Pedro 1:20. Mire lo que dice el texto, por favor. Segunda de Pedro 1:20. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien o no? Bueno, yo creo que sí vamos bien. Entendiendo esto, que ninguna profecía es de la escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía, lea esto, fue traída por voluntad humana. Cuídese de esas profecías que dicen, aquí el Señor le dice, y hay gente que le gusta escuchar a esa gente, profetas raros. Oh, si el Señor te dice que ese hombre que está en diagonal es tu esposo. Y una vez pasó eso, un viejito, un hombre, una mujer. Oh, el Señor te dice, ¿ves ese hombre? Y la hermana volteó y dijo, sí, sí lo veo. El Señor te dice que ese es su esposo. Y la hermana le dice, ¿y el Señor le dijo qué va a hacer con mi esposo y mis 2 hijos? Y tenemos que ser ¿cómo? Tener discernimiento para no dejarnos ¿queda claro? Y el cristiano que no lee Biblia va a ser fácilmente engañado. Un día me salió una persona, me dijo acá en la iglesia, le pedimos permiso al Espíritu Santo para decirle esto, hermano Oscar. Yo dije, tremendo. El Señor, y así todo mística la cosa. Yo dije, palabra de Dios, dije yo. El Señor nos dijo que era el tiempo de que usted saliera de este lugar. Tremenda palabra. Y yo le dije, bueno, hermano, Dios no me ha dicho nada, pero si eso es de Dios se cumple, y si no, pues no. Los profetas se fueron, pero aquí he permanecido. ¿Qué tenemos que aprender? A discernir la voz. ¿Cuántos necesitamos eso? No escuchar lo que nos convenga, no, sino lo que Dios nos quiere En ese sentido, Dios protege su palabra, no protege la palabra, la protege. ¿Qué dice el texto? Que solo ha sido inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué llama la atención? Que Dios escoge a ¿cuántos hombres? 40 hombres en un lapso de 1600 años, donde el primer escritor no se conoció con el último. Cada uno en diferentes contextos, diferentes situaciones. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que 40 hombres que nunca se sentaron para tener un acuerdo, todos fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y lo que llama la atención es como 40 hombres en 1600 años estuvieron tan de acuerdo en muchas cosas. 5 por lo menos de ellas. Número 1, en el punto de vista doctrinal. Todos los hombres de la Biblia apuntaron que solo en Jesús hay salvación. Estos 40 hombres establecieron una única regla de moral, un único plan de salvación, un único programa por las edades y un único punto de vista a nivel mundial. ¿Y quién cuidó eso? ¿Quién cuidó eso? El Espíritu Santo. Para que hoy tengamos esta palabra, hubo una intervención ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso mi pregunta es, ¿esta palabra tiene vida? ¿Esta palabra tiene esperanza? Pregúntele a que está al lado, dígale, ¿y por qué no la lee entonces? Pero sigamos mejor. Otro aspecto importante dentro de esta palabra escrita, que es el reconocimiento de ¿qué? De la escritura. ¿Sabe qué llama la atención? ¿Sabe qué llama la atención? Que lo que Jesús utilizó para predicar fue el Antiguo Testamento. Y eso nos enseña algo, que Jesús corroboró la autenticidad del Antiguo Testamento. Si Jesús lo usó, es porque lo que se dijo en el Antiguo Testamento era ¿qué? Era verídico. Jesús no predicó el Nuevo Testamento. Jesús predicó ¿desde dónde? A partir de Cristo empieza el Nuevo Testamento. Pero me llama la atención que la iglesia primitiva, ¿sabe de qué predicó? Del Nuevo Testamento. O sea, la generación del Nuevo Testamento predicó el Antiguo Testamento. Y la generación de la iglesia primitiva predicó de lo dicho en ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y me encanta un evangelio que es el evangelio de Mateo. Mateo dice cosas como estas: y Jesús nació en Belén conforme a lo dicho por el profeta tal.
Y luego dice, y fue llevado a Egipto, como dice el profeta tal. Y Mateo es un historiador que empieza a coger el Antiguo Testamento y decirle: señores, quiero decirles que lo que el profeta anunció allá, que lo que se dijo en el Antiguo Testamento, hoy se está cumpliendo. Y entonces se reconoce que la palabra de ¿quién? De Dios. En el siglo IV, la iglesia tiene una división o una facción. Se establece la iglesia oriental y la iglesia occidental. Llama la atención que aunque no estaban unidas, sino cada uno estaba en su foco, las dos iglesias coincidieron en algo: en los 27 libros que hoy tenemos dentro de nuestro canon del Nuevo Testamento. Y la pregunta es: ¿quién inspiró eso? Entonces mi pregunta es: ¿quién está detrás de la palabra escrita? Por eso la pregunta es: ¿hay vida en esta palabra? ¿Y qué pasa con la persona que lee la palabra? ¿Va a tener qué? ¿Va a tener la vida que la palabra de Dios qué? Por eso cuando una persona se expone a la palabra que tiene al Espíritu Santo te va a iluminar. La palabra te va a dar vida. La palabra te va a transformar. La palabra te va a renovar. Y la palabra te lleva a crecer y a obedecer cuando pasas tiempo con una palabra que tiene que vida. Hermano Oscar, me siento seco. Hermano Oscar, me siento desanimado. Hermano Oscar, me siento así, asá. Pregunta: ¿hace cuánto no pasas tiempo con la palabra? Porque en la palabra hay que hay vida. Yo le digo algo, mi hermano. Los abrazos nos ayudan, las oraciones nos ayudan, pero lo que a usted y a mí nos levanta en medio de la prueba, ¿qué es? Los consejos son buenos, las palabras de aliento son buenos, pero lo que nos da fortaleza para no caer en la tentación es que es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. ¿Dicen amén a eso en esta mañana? Entonces el Espíritu Santo habla, número uno, a través de ¿qué? ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Ay, pero es que no, me da pereza. Pues entonces nunca vas a escuchar a Dios. No, es que yo quisiera que el Señor me diera una revelación. Oh, que el Señor me diera. Mire, ya lo que necesitamos saber está en dónde. Y le digo, lo que Dios necesita que sepamos está dónde. Uy, qué bueno, hermano. Voy a abrirla en el Salmo 91. Si usted tiene la Biblia abierta en el Salmo 91 y luego la hoja se le pone amarilla y la pasa al 23 y no la lee, no va a cambiar nada. ¿Vamos bien? Si es que no dicen amén, pero sigo más bien. Voltaire, un escritor francés, en 1778 dijo esto: de aquí a 100 años la gente no recordará la Biblia. 100 años después la gente se había olvidado de los escritos de este hombre, pero hasta el día de hoy la palabra sigue como vigente. Cielo y tierra pasará, pero su palabra ¿qué? No pasará. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la palabra de Dios? Por la palabra que Él nos ha dejado. Pero el Espíritu Santo también habla. ¿Por qué? Segundo, a través de la palabra viva. ¿Y quién es la palabra viva? Juan 1:12, por favor. 1:14, ¿qué dice? Léalo conmigo, por favor. Juan 1:14. ¿Lo tenemos? Aquel verbo fue hecho ¿qué? ¿Y quién es el verbo? O sea, la palabra tomó condición ¿qué? Humana. Y ahora esa palabra está ¿en dónde? En nosotros. O sea que el Espíritu Santo habla por la palabra escrita, pero también el Espíritu Santo habla a través de ¿quién? A través de Jesús. Y sabe algo que me llama mucho la atención: el Espíritu Santo estuvo detrás de la escena en todo lo que tuvo que ver con Jesús. Lucas 1:35 dice esto: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuándo quedó embarazada María? Cuando el Espíritu Santo ¿qué? Vino. Y es interesante entender esto.
Lucas capítulo 2 versículo 52. Y crecía Jesús en sabiduría y en estatura. Juan capítulo 1 versículo 32. Mire conmigo este texto. Juan 1:32 dice: también dijo Juan diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre quién. ¿Qué ve Juan el día del bautismo? Tres cosas: se abren los cielos, se escucha la voz del Padre, y ¿quién descendió sobre Jesús? Y para confirmar que Él era el verdadero. Qué poderoso es eso. ¿Estuvo detrás de escena o no el Espíritu Santo? Claro. Pero el Espíritu, y es importante entender esto en esta noche. En esta mañana, Lucas capítulo 4 versículo 1. Vea lo que dice. Lucas 4:1, así está bien. Jesús, lea conmigo, lleno de ¿quién? ¿De qué estaba lleno Jesús? ¿De qué estaba lleno Jesús? Pregúntele a que está, dígale: ¿y usted de qué está lleno? Porque a veces estamos muy llenos, pero no de quién. Cuando yo estoy lleno del mundo, todo lo de Dios lo aborrezco. Pero cuando me vacío del mundo, abro mi corazón para que Él me quede. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió ¿de dónde? Del Jordán. ¿Y qué dice el versículo? Léalo por favor. Y fue llevado ¿quién? ¿Quién? Jesús. ¿Y por quién fue llevado? ¿Y a dónde fue llevado? ¿Y a qué iba Jesús al desierto? ¿Para hacer qué? Tentado. Pero vea el versículo 14. Lea conmigo el 4:14, rápido. Dice: y Jesús volvió ¿cómo? En el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús pudo enfrentar la tentación? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos esa llenura hoy? No aguantamos un problema, no aguantamos una crisis, no aguantamos una circunstancia, porque estamos llenos de tantas cosas y no estamos llenos de quién. Y ahí lo vemos al Espíritu Santo acompañando ¿a quién? A la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva? Jesús. Pero también vea lo que dice Lucas, por favor, Lucas capítulo 4 versículo 18. Y dice Jesús: y el Espíritu del Señor está ¿sobre quién? Sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu Santo no solamente prepara a Jesús, sino que también ungió ¿a quién? Y como lo ungió, dice el texto, me ha ungido para dar buenas a los pobres, para sanar, para libertar, para dar vista a los ciegos y poner libertad a los cautivos, a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable ¿de quién? La pregunta es: ¿el ministerio de Jesús estuvo acompañado de esos sucesos o no? ¿Hubo sanidades? ¿Hubo liberación? ¿Hubo milagros? ¿Sí hubo o no hubo? ¿Y sabe por qué hubo eso? Porque estaba ¿qué? Pero otro aspecto importante allí: el Espíritu Santo, frente a la palabra viva, lo coronó. Y usted dirá: ¿cómo así, hermano Oscar? El mensaje del amor de Dios fue más allá de la predicación, de la enseñanza y la sanidad. ¿Sabe qué fue el mensaje? La muestra más grande de amor del Padre para con la humanidad se refleja en la muerte ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿En dónde? Y esto nos enseña algo. Jesús sufrió voluntariamente ¿qué? La cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué la pudo soportar? Porque estaba lleno ¿de quién? ¿Cuál es la oración de Jesús en Getsemaní? ¿Cuál es? ¿Cuál es la oración de Jesús? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? A ver, ¿cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? No los escucho. ¿Cuál era la voluntad del Padre? ¿Que Él fuera a la cruz? No.
que se cumpliera la palabra? No. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que Él que muriera. ¿Y cuál fue el medio que Él utilizó? ¿Para cumplir qué? Entonces, aquí tenemos que entender algo. La cruz no era la voluntad, era el medio para el cumplimiento de qué? De la voluntad de quién. O sea que aquí déjenme decirle algo. A Jesús no lo mataron. Jesús se entregó. Oh, es que los romanos lo mataron. Él, esto es hermoso, siendo león, se volvió cordero. Y como cordero, siendo el todopoderoso, siendo el grande, como cordero, se hace humilde y no abre su boca, sino que se entrega para salvar a quien. Eso es una de las grandes lecciones de humildad. Siendo león, se entregó como cordero. ¿Y por qué pudo aceptar la copa? Porque estaba lleno de quién. Y Jesús dice: si hay otra manera de salvar la humanidad, entonces dígame cuál es. Y Jesús le dice, el Padre, ¿qué le dice? Es esa la manera. Y aprenda esto, hermano. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, escuche esto. Usted y yo aprendemos a entender los medios que Dios usa para cumplir sus propósitos. Porque lo dije, la cruz no era el fin. La cruz era ¿qué? El medio. ¿Para qué? Para cumplir la crisis que usted vive hoy no es el fin, es el medio que Dios está usando para que se cumpla en usted y en mí ¿qué? La voluntad. ¿La copa era el fin? No, era ¿qué? Jesús lo entendió. ¿Sí lo entendió o no lo entendió? Y por eso, hermana Marjorie, me gusta cuando él ora y entiende que no había otra manera. ¿Sabe qué hace? Se levanta y le dice a los discípulos: camine, porque la hora llegó. Ay, qué lindo es eso. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el amor de nuestro Señor Jesús? Eso es amor, hermano. Yo no sé por qué no podemos ser fieles al Señor frente a tanto que, tanto amor, tanta bondad que Él tiene para quién, para nosotros. Entonces hemos visto, número uno, ¿qué dijimos? Recordémoslo. La número uno, ¿qué vimos? El Espíritu Santo habla a través de ¿qué? ¿Cuál es la palabra escrita? Lo segundo, Él habla a través de ¿qué? De la palabra viva. ¿Quién es la palabra viva? Jesucristo. Hasta aquí vamos claros. Pero lo tercero, el Espíritu Santo habla a través de las epístolas vivientes. ¿Y quién cree que son esas epístolas vivientes? ¿Quiénes son esas epístolas vivientes? Mira que está al lado suyo. Usted y yo. Es decir, el mundo necesita escuchar de Jesús, pero ¿a través de quién? A través de usted y de mí. Ahora, miren esto que es interesante. El Espíritu Santo, perdón, Jesús conocía algo de los discípulos. ¿Qué les conocía? Las debilidades. ¿Qué le conocía a Jesús al Espíritu Santo? Sus flaquezas, su vulnerabilidad. Pero ¿sabe algo? Vaya conmigo por favor a Juan 16:4, por favor, rápido. Juan 16:4. Quiero que leamos este texto, no se distraiga. Juan 16:4, léalo así. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había ¿qué? Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros pregunta ¿a dónde vas? 6, ¿qué dice? Antes porque os he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas? Que él se iba a ¿qué? A ir. Tristeza ha llenado el corazón. 7. Pero os digo la verdad, les conviene.
lo mejor que les puede pasar, ¿qué es? Que yo me vaya. Porque si yo me voy, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo, ¿qué va? Dice el texto, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo que. Ahora recuerde esto, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo andaba con las personas, estaba sobre las personas, pero no en las personas. ¿A partir de qué momento el Espíritu Santo empieza a morar en la persona? A partir del momento que se establece el plan de redención. Y Efesios dice, por cuanto han creído en Jesús, el Espíritu Santo, ¿ahora qué? Mora. ¿Pero en dónde mora? O sea que ya el Espíritu Santo, escuche, no está solo con nosotros, no solo está sobre nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo, ¿dónde vive? Está metido ¿dónde? ¿Dentro de quién? Dentro de nosotros. Y Jesús dice, no los puedo dejar solos. Hechos capítulo 1 versículo 4, por favor. Hechos 1:4, ¿qué dice? Y estando juntos, ¿qué les dijo? No se vayan, sino que esperen la promesa. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Ellos estaban emocionados. Sí, oh, el Señor resucitó. Oh, ha hecho milagros. Oh, ha hecho prodigios. Y Pedro, que era el más acelerado del combo, oh, sí, vamos a predicar. Y Jesús le dice, quieto, ventarrón. Ay, pero quiero salir. Cálmese, hermano. No, pero es que hay que hablar. Hasta que no venga el Espíritu, no se mueve. Porque las emociones no alcanzan para seguir a Jesús. ¿Las emociones qué? Y hay gente que dice, oh, el culto estuvo chévere. Sigo, oh, ese culto estaba más horrible. No vuelvo por allá. Oh, el Señor hizo el milagro que le pedí. No, ya no lo hizo, ya por allá no voy. Y Jesús, ¿qué sabía? Pedrito, sus emociones no le van a qué. Por eso necesitamos ser qué. Porque cuando Él viene, Él nos capacita. Porque usted y yo somos una bola de debilidades, hermano. Mira, anoche compartíamos con los jóvenes del grupo un texto en Jeremías. Y el texto dice en Jeremías, ¿lo acuerdas cuál era? No hay cosa más mala y perversa que el corazón del ser humano. Uno se asombra de esto, hermano. Uno dice, si se acuerda, Daniel, ayúdeme. Uno dice, ve uno cosas que otros hombres hacen. Pensemos en este señor que abusó de tantos niños en Colombia. ¿Recuerdan el suceso del 200 y tantos de niños? Ok. Uno ve a ese hombre y ver eso, ¿qué le produce a uno? Asco, indignación. ¿Qué más le produce a uno eso? Ira. Y uno que dice, perdóneme, desgraciado, infeliz, ¿cómo es tan perverso? ¿Sí o no? Ahora, uno se asombra ¿de qué? ¿De qué se asombra uno? De la maldad que ese hombre ¿qué? Hizo. Pero ¿sabe algo? Eso es, a ver, decirlo de esta manera, es una manera en que se puede visibilizar lo que es capaz de hacer el corazón del ser humano. Y uno dice, terrible lo que ese tipo hizo, ¿sí o no? Pero si conectaran un cable a esa pantalla, yo creo que habrían cosas peores que las que ese hombre hizo. ¿Qué es lo que a usted y a mí, pilas con lo que voy a decir, nos ayuda a permanecer a pesar de la debilidad que tenemos a quién? ¿Sabe por qué? Porque en el momento que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, terminaremos haciendo cosas que jamás pensamos que seríamos capaces de hacer. Y si no, pregúntele a David. David, ¿qué dijo, hermana? Ah, no, aquí está la vecina. Uy, esa vecina está buena. Y el hombre, ¿qué dijo David? Una canita al aire, pum. Y la canita al aire se le convirtió a David en un ¿qué?
Y luego David dice, Betsabé, ay David, imagínese, hace 3 meses no me llega, estoy preocupada, positivo para embarazo. Y ahora David dice, ¿y ahora qué hago? Y empieza a maquinar, dice, ya sé, voy a llamar a Urías. Venga Urías, venga hermano, usted es un hombre, Urías era el esposo, venga, usted es un hombre fiel, usted es un hombre, quiero darle una licencia en estos días. Venga Urías, esté con su esposa, vaya, usted a toda hora trabajando. Y uno diría, ay, tan lindo el rey. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? Que Urías emborrachó y no llegó. Y le dice, ¿qué le pasa, rey? No, señor, estamos en guerra. No. Y luego lo emborracha y se quedó allá. Y cuando el plan se le va saliendo de las manos a David, David dice, aquí hay que levantar un falso positivo. Y entonces manda una carta, hermano Ismael, hágame un favor, me dejan a Urías en el frente de batalla y lo dejan solo. Atentamente, el rey. ¿Y sabe quién lleva el correo? El mismo Urías. Llega allá y el comandante ve, y yo creo que el tipo dijo, este tipo ni se imagina lo que está escrito acá. Y luego lo dejan solo, lo matan. Y David, ¿qué dijo? ¿Problema? Y David ¿saben lo que hace David, hermana María? Viene el funeral. ¿Cómo cree que fue el funeral de Urías? El discurso del rey. Y luego me imagino a Urías diciendo esto: señores, para honrar la memoria de nuestro amado soldado Urías, voy a honrar su memoria quedándome con la esposa de él. La voy a atender, la voy a cuidar y la voy a proteger. ¿Qué creen ustedes que dijeron las mujeres? ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, no! Ese es el rey que yo me merezco. Y yo creo que no faltó la que dijo: lástima que no se murió el mío. Pero David cree que todo está como, todo está como. Y entonces dice él: no, ya aquí todo quedó legalizado delante del Dios, estoy bien. Pero gloria a Dios por los Natanes que vienen y le dicen: oiga, rey, quiero contarle una historia. Cuéntela a ver. Y Natán era tan buen contador de historia que metió a David en la historia. Y David estaba así impresionado, metido en la historia, Felipe. Y le dice: ¿y tú crees que debemos hacer? Y David se enoja y dice: pues ese hombre debe morir. Natán se la suelta y le dice: mi amado, ese hombre eres tú. Yo le hago una pregunta. David pensó que iba a hacer todo lo que hizo. David dijo: una canita al aire. Pero era un hombre que se había apartado de quién. Y déjeme decirle algo: el día que usted y yo nos apartamos del Señor, empezamos a hacer cosas que jamás creímos ser capaces de hacerlas. Por eso, lejos de Dios, ¿qué dice el Señor? Nada podemos creer. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar ¿en qué? En las debilidades. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar en las pruebas. Y aprenda esto: las debilidades, las tentaciones sacarán lo peor de nosotros, pero las pruebas sacarán lo mejor de nosotros. Una tentación siempre sacará lo peor de nosotros, pero una prueba siempre sacará ¿qué? ¿Qué sacó la tentación a Sansón? Lo peor de ¿quién? De él. Pero no estamos hablando de eso. Entonces el Espíritu Santo, al ser nosotros las epístolas vivientes, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos enseña. Por eso él dice: les conviene que yo me quede. Y él es el que nos va a enseñar. Él es el que nos va a corregir. Él es el que nos va a fortalecer. En estos días lo compartía en el culto de jóvenes, o en un devocional lo decía: es muy complicado ser papá cuando uno no ha tenido un referente papá. No sé si me hago entender. Cuando usted dice: no sé cómo hacerlo porque no lo vi. Pero ¿sabe qué he aprendido? Que Dios es nuestro ¿qué? Y cuando yo soy hijo y Él es mi padre, aprendo a lo que significa ser ¿qué? Un papá.
Y ahora dije, bueno, ya estoy aprendiendo, pero necesito aprender más, Señor. Porque no solamente soy padre, también soy ¿qué? Esposo. Y entonces tengo que rascarme la cabeza y decir, ¿y cómo lo hago? Y tengo que voltear a ver a Jesús, el cual es esposo ¿de quién? De la iglesia. ¿Y cómo ese esposo ha tratado a la iglesia? Y entonces me toca decirle, Señor, en Jesús, ahora enséñeme a hacer un buen qué. Pero el Espíritu Santo nos va a ayudar o nos va a ayudar. Dígale que está al lado suyo, Él te va a ayudar. ¿Cuánto necesitamos la ayuda de Él? Por eso, pero ¿dónde está Él hoy? ¿Dónde está Él hoy? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Allá. ¿Se quedó en el templo? No, ¿dónde está el Espíritu Santo? Y es donde yo, hermana Flor, no tengo que orar hacia afuera. Tengo que orar y decirle, Espíritu Santo, póngase la mano y dígale, ministreme, Espíritu Santo, que yo reciba. Ayúdeme, Espíritu Santo. Usted sabe que soy débil, pero si usted me ayuda, puedo vencer. ¿Cuánto necesitamos que Él nos ayude? ¿Y cree que Él nos va a ayudar? Por eso el versículo 1:8 dice, de Hechos, ahí donde estamos, en el 1:4 le dice, Él, cuando Él venga, no se vayan, recíbanlo. Y en el 1:8 que le dice, recibirán ¿qué? Dunamis, poder, para que cuando Él venga, ¿sobre quién? O sea, cuando Él viene, escuche esto, Él me da capacidad en mi incapacidad. Él manifiesta su omnipotencia en mi debilidad. Él manifiesta su grandeza en mi pequeñez. Pero Él está ¿en dónde? En mí. Por eso cuando se sienta débil, hágase a un lado y dígale, yo no puedo, pero tú sí puedes hacerlo. Yo no puedo cambiar, Señor, pero tú sí me puedes ayudar a cambiar. Señor, ya no sé qué hacer con ese hijo. Usted me lo dio, me quedó grande a mí, pero hoy me hago a un lado. Usted sabe lo que tiene que hacer. Escuché una frase que me gustó. No le digas a Dios lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tenemos que hacer entonces en nuestra vida? En nuestra debilidad, dejar que Él se quede. Porque Él nos ¿qué? Él nos capacita. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Nos qué? Nos capacita. Levante la manito y diga al Espíritu Santo, capacítame. Capacítame, vamos, dígaselo, ayúdeme. Ayúdenme en mi debilidad. Ayúdenme con ese pecado que no he podido dejar. Ayúdenme con esas cosas que hoy batallo, Espíritu Santo. Yo sé que son pecado. Yo sé que están mal. Pero ayúdeme, por favor. Porque si tú me ayudas, yo podré cambiar. Porque si tú me ayudas, tú me puedes transformar. Porque si tú me ayudas, todo será diferente. Y ahora dígale, Espíritu Santo, gobierna mi vida. Decide tú por mí. Póngase sobre sus pies ahí donde está. No quiero ser yo el que siga teniendo la batuta. No quiero seguir siendo yo el que tenga el control. Dígale, Señor, hoy te entrego todo a ti, Padre. Hay alguien aquí que viene cargando un peso que no has podido lidiar ya con él. Estás queriendo cambiar realidades. Estás queriendo cambiar situaciones. Estás queriendo cambiar personas a tu manera. Pero en vez de cambiarlas, lo que has hecho es dañarlas. Pero hoy el Espíritu está para que le dejes a Él meter su mano.
Habla con Él en esta mañana. Deja que Él ministre tu vida por unos minutos. No es con fuerzas, no es con habilidades, no es con capacidad física humana, es con el poder del Espíritu Santo.